No podemos convencer a nadie de que está en una prisión o de vivir en una prisión o de enseñarle la prisión. No podemos empujar a nadie a cambiar su vida. Cada quien tiene que subir y salir de la cueva por su propia cuenta. En su momento, cada quien a su propio ritmo. Y la única responsabilidad que tienes tú, la única responsabilidad que tengo yo, es de salir de mi propia prisión. Y te prometo que hay alguien viendo. Sit up. Remember, don't think you are. Know you are. Remember. Our dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Remember. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Gracias por estar acá otra vez. Hoy a propósito de la prisión, tuve o sentí que tenía que agregar este capítulo porque está completamente ligado. La alegoría de la caverna, muchos de ustedes ya lo han escuchado, seguramente otros varios quizá no. Ya sé que lo has escuchado o no, te invito a que escuches lo que viene aquí y de nuevo una explicación de esto para darle una refrescada, nunca está de más. Además que incluso si no lo has escuchado, sobre todo si no lo has escuchado, la alegoría de la caverna tiene muchas aplicaciones en el día a día, tiene mucha aplicación en esta prisión en la que nos encontramos, en esta prisión que escribimos en el capítulo anterior, de pensar y sentir, de creencias, de costumbres, de programas. Y pues hace muchísimo tiempo ya, hace más de 2000 y pico de años, Platón nos presentaba una alegoría que hablaba de todo esto y seguimos así en muchas áreas. Entonces te invito a escucharlo para reflexionar al respecto y seguramente va a haber algún tipo de insight, algún tipo de reflexión que te ayude a percibir o a ver en perspectiva de perdido una pequeña parte o alguna idea o algún momento de tu vida. Si no has escuchado el episodio anterior, para ganar el contexto necesario, te invito a que lo hagas. Y si no, despuesito, chécalo. Recomendación, antes de escuchar escucha el episodio anterior de la prisión. Y si puedes, todavía mejor el del estado de ser, porque están completamente relacionados con este tema de la caverna. Y pues también hay un artículo en el blog sobre estos temas, entonces si prefieres leerlo, ahí están las referencias, incluso de este capítulo también de la alegoría hay un pequeño artículo para más referencia. Es prácticamente lo mismo, pero escrito por ahí. Estoy haciendo eso para casi cada capítulo de los últimos 3, 4 y de aquí en adelante pienso hacerlo así, entonces también para que sepas que iba a estar la referencia en el blog sobre casi cualquier capítulo que estamos haciendo. Gracias por sus comentarios, gracias por estar ahí, por escuchar. Vale oro su tiempo, vale oro que lo inviertan por acá. Súper importantes los comentarios que he recibido, varios de ellos con un par de cosas que mejorar. Completamente abierto a todo ello estoy. Y también muchísimas gracias a todos aquellos que me han mandado un mensajito de decirme, sabes que esta parte aplicó o aplica en mi vida por esto y esto y esto y me pasó esto, o siento que ya no soy el único loco que habla de estos temas y me identifico que de perdido alguien está hablando de esto. Muchas gracias por estar ahí, por comunicarse, por estar en contacto y por los comentarios en general, cualquiera que sea. Te pido, si no lo has hecho o si cualquier cosa lo hagas en este episodio, déjame saber que estás ahí, porfa. Un mensajito, una tagueada en algún post o en algún story de Instagram, un mail, lo que sea. Ahí están en la página principal del podcast o en el blog o en la página de arturiasalto.com o en el Instagram. Cualquiera, por cualquier lugar, te lo agradecería bastante. Gracias de nuevo. Y antes de empezar, una disculpa por el audio. El audio está un poquito diferente, no está perfecto. Bueno, nunca ha estado perfecto, pero tiene un detallito. El micrófono falla un poco,
pero no creo que es pretexto como para no compartirlo o para tener que volver a grabarlo y que no quede igual. Entonces, una disculpa por el audio. Y si quieren ver la imagen que representa lo que se menciona de la alegoría, que ayuda muchísimo para entenderlo mejor, está en el artículo del blog, como les mencioné, o lo puedes googlear. Googlea alegoría de la caverna, mito de la caverna, y vas a encontrar la imagen. Te va a ayudar muchísimo a darle una mejor perspectiva a la alegoría, a cómo está acomodado cada símbolo de esta misma. Entonces, solamente tantito en contexto, pues lo escribió Platón. Lo escribió Platón hace más de 2000 años, 2400, 2500 por ahí, si no me equivoco, con la intención de, en este diálogo de su libro La República, que no lo he leído, es una obra muy, muy extensa, pero en su obra La República se hace un diálogo entre lo que es justicia, cómo hacer un mundo justo, y en este diálogo se llega a un punto en el que Platón describe una utopía, una ciudad perfecta, o más bien va describiendo una ciudad perfecta durante estos volúmenes, y en un momento describe esta analogía con la intención de, por medio de una historia, por medio de un mito, por medio de un cuento, poder describir una parte de cómo funciona la humanidad de una manera más sencilla o quizá un poco más evidente. Y entonces crea la analogía. Platón menciona en repetidas ocasiones, o más bien creo que uno de los puntos principales de su filosofía es que el mal no necesariamente existe, simplemente es ausencia de bien, o más bien como creo que lo menciona es que es ignorante. Entonces, si el problema es la ignorancia, el objetivo es, o más bien la pregunta es cómo entrenamos a la gente a que deje de ser ignorante. Y aquí es donde entra la analogía. Ahora sí, ¿de qué se trata la analogía? ¿Qué dice la analogía? La analogía nos habla de un grupo de prisioneros que están en el fondo de una caverna. Para empezar, digo, esto es el mito. Después vamos a ir a la parte de la explicación, pero primero la historia tal cual. Hay unos prisioneros al fondo de la caverna. Están encadenados, volteándose a un solo lugar. Ellos no saben lo que pasa detrás de ellos, simplemente están encadenados en el fondo, volteando a ver hacia la pared de la caverna. Lo único que pueden ver en la pared de la caverna son una serie de sombras. La luz no llega hasta allá abajo. Y lo único que ven son unos pequeños destellitos de luz que provocan ciertas sombras, que es la realidad que ellos perciben, es lo único que nunca han visto. Ellos nacen en esa prisión, ellos nacen encadenados ahí, y lo único que han visto han sido esas sombras de personas, sombras de algún árbol, sombras de algún animal, sombras de alguna montaña, un paisaje, etc. En realidad, detrás de estos prisioneros hay un grupo de titireteros, creo que es la palabra correcta, las personas que mueven los títeres, las personas que mueven estas figuras que proyectan esas sombras en la pared de la caverna. Entonces estos titireteros mueven las imágenes que se van a presentar en la pared de la caverna y que los prisioneros van a percibir como su única realidad. Las sombras se proyectan en base a un fuego que está detrás de los titireteros. Hay una llama de fuego detrás de los titireteros que provoca esa sombra con los títeres, que genera esa imagen en la pared de la caverna para los prisioneros. Un día un prisionero se libera, un día un prisionero es liberado y se da cuenta de que esas sombras estaban siendo proyectadas por un grupo de personas, unos titireteros con figuras que proyectaban esa figura de un árbol en la pared, que proyectaban esa figura de una montaña, etc. Y decide ir en busca de qué es lo que en realidad es, qué es lo que en realidad existe. Emprende un viaje que se describe como que no es sencillo, es áspero y dificultoso para salir de la caverna. Pasa por varios niveles.
Y al final, cuando consigue salir, queda completamente cegado por la luz del sol, la luz de afuera de la caverna. Tan cegado queda que incluso piensa en regresar, que esto es imposible, que esto es fuera de lo normal. Con ese miedo incluso piensa en regresar, no regresa y poco a poco se empieza a adaptar a esta luz del sol, a esta luz de afuera de la caverna. Y cuando empieza a recuperar esa vista, cuando deja de estar cegado por esa iluminación, puede percibir que hay un árbol, que hay una montaña, que hay un animal en un lago, que se ven completamente diferentes a como lo llegó a ver en las sombras. Y las sombras, se da cuenta, no eran la realidad, sino esto que está viendo acá, fuera de la caverna, es una realidad muchísimo más allá de lo que había creído que era posible. En esos momentos toma la decisión de regresar para poder avisarle a sus compañeros y decirles, sabes que hay una realidad allá muchísimo más allá, una realidad allá muchísimo más allá. Hay una realidad allá afuera, muy diferente a la que está aquí, de la cual provienen todas estas realidades que estás viendo aquí. Una realidad mucho más arriba, mucho más profunda, mucho más completa, de la cual provenimos. Una vez que empieza a descender y llega con sus compañeros prisioneros y les platica de esta realidad emocionado y les dice, vamos, deja tus cadenas, vamos para allá arriba afuera a vivir en donde estamos creados para vivir y no en esta prisión o en esta caverna. Como quizás se podrían imaginar, lo tachan de loco. Lo tachan de loco, no le creen e incluso se vuelve algún tipo de amenaza para ellos, con lo cual ya no es posible para este prisionero seguir ahí intentando convencer a nadie. Y regresa porque no pudo en realidad convencer a nadie y se volvió una amenaza para ellos. Se volvió un loco para ellos que estaban acostumbrados a vivir en esa cueva. Seguramente mientras te platico esta alegoría, hay algunas cosas que puedes ya identificar que aplican en nuestra vida individual y como sociedad. Yo te voy a decir una que es la más usada y todas las demás que tú encuentres por ti mismo, sería interesante compartirlo y aparte darnos cuenta de más interpretaciones porque todo esto aplica mucho en nuestra vida. Pero bueno, en general la caverna se ve como, la cueva se ve como la ignorancia, representa la ignorancia. Representa esta realidad, esta ilusión en la que vivimos, esta ignorancia más allá de lo que en realidad existe. De hecho, Platón considera que vivimos en una caverna, en un mundo material, en un mundo físico, más allá de lo que él considera el mundo de las ideas, el mundo intelectual. La caverna representa este mundo físico, este mundo de la ignorancia, y el mundo de las ideas representa la iluminación fuera de la caverna. Los titiriteros juegan un rol importante aquí. Seguramente también podrás interpretar que pueden ser ellos. Los titiriteros son las personas que dan forma a nuestra realidad. Y ellos son, en gran parte, medios de comunicación. Ellos son figuras políticas, figuras religiosas, gobierno, incluso hasta cierto punto yo sí podría decir que también familia y amigos. Ahora, decir que todos estos, incluyendo familia y amigos, medios de comunicación, marketing, religión, gobierno, políticos, etcétera,
son los titireteros que moldean nuestra realidad, nuestra ilusión. No quiere decir que ellos son malos. Apegado completamente a la idea de Platón, no son en realidad malos. No es mal lo que existe ahí, es ignorancia. Y esa ignorancia es lo que los lleva a hacer lo que creen que es lo correcto por hacer. Desde su punto de vista, a su quizá nivel de conciencia en ese momento, lo que ellos perciben, pero no necesariamente estos titireteros son malos, simplemente es vivir en ignorancia, al igual que la ignorancia en la que viven los prisioneros. Y los dos crean el sistema, la cueva, cómo funciona la cueva. El sol de afuera, representa la iluminación, representa el despertar. Bueno, eso más bien representa el mundo ahí afuera, pero el sol representa esa energía vital, representa ese chi, lo que para Platón creo que es el logos, pero en otras religiones puede ser el chi, puede ser el prana, puede ser la energía divina, esa fuerza vital que se transmite y que está ahí y está en todos nosotros, pero pues quizá la hemos olvidado. Ahora creo que se presenta en esta analogía la salida, como lo mencioné, como algo no sencillo, como algo áspero, como algo de varios niveles, y salir de la caverna pues es un proceso, y es un proceso que llega a ser complicado. No cualquiera toma, porque pues no es fácil dejar ir todas esas creencias, esos patrones, esas identidades que están muy arraigadas en nosotros, que han sido la única realidad que conocemos, la principal realidad que se nos ha presentado desde que nacemos. Entonces es difícil salir de esa identidad y ir en contra de lo que crees que eres o lo que crees que es la realidad. Y con esto en mente, hay una pregunta que la analogía no necesariamente termina de responder, que es ¿qué hizo que esta persona se liberara? Y no estoy seguro que se responda directamente en la analogía, pero mi interpretación con esto es, como lo vimos antes, es que cuando estamos envueltos en un ciclo, cuando estamos en esta caverna, en esta prisión, lamentablemente es mucho más común que a una sacudida, que un wake-up call sea nuestra liberación de las cadenas, lo que nos muestra una realidad distinta. Como dice Platón, hacer algo difícil no es común, hasta que nuestra experiencia nos muestra la importancia de esto. Es decir, un niño está muy tranquilo y muy cómodo en su iPad y está muy tranquilo y muy cómodo en la televisión. También un adulto, viendo deportes, viendo los chismes, viendo las noticias, lo que sea que le está siendo presentado. Incluso en su forma de ser, en su forma de vivir. Y ese niño no va a dejar el iPad o la tele para agarrar un libro, porque es difícil leer el libro, porque a lo mejor no es tan divertido y tan entretenido como lo de la televisión. Pero ese niño va a entender hasta que personalmente tenga la necesidad de agarrar un libro y darse cuenta del impacto que eso tiene en su vida por sí mismo. Al final, no podemos convencer a nadie de que está en una prisión o de vivir en una prisión o de enseñarle la prisión. No podemos empujar a nadie a cambiar su vida. Cada quien tiene que subir y salir de la cueva por su propia cuenta. Cada quien en su momento, cada quien a su propio ritmo. Y la única responsabilidad que tienes tú, la única responsabilidad que tengo yo, es de salir de mi propia prisión. Y te prometo que hay alguien viendo. Y no es por hacerlo por ellos, pero si lo haces tú, siempre hay alguien viendo. Siempre hay alguien que va a salir inspirado al observar, al ver tus acciones. Y va a emprender su camino en base a eso. Pero no se trata de que tú vayas y le digas,
que lo haga. Se trata de ser tú mismo, salir de tu propia prisión, cambiar, convertirte en lo mejor que puedes ser, y con ello estás no solamente saliendo de tu prisión, transformando tu propia vida, estamos todos conectados, estás jalando a muchos más, siempre hay alguien viendo, entonces hay que emprender nuestro propio camino. Entonces con la alegoría al final, una de las principales cosas, son los principales objetivos aquí, es que nos invita a reflexionar para poder ver más allá de esta realidad actual. Pensar en nuestra propia vida, mi realidad, cómo aplica esto en mí, quiénes son los titireteros en mi vida, qué realidad estoy percibiendo que quizá hay más allá de ella, qué ideas, pensamientos, opiniones están siendo proyectados en la pared de la caverna, que crean mi realidad y crean lo que creo que es, lo que existe, lo que creo que soy yo. En la realidad que veo, en realidad lo que existe es en realidad eso un hecho, son mis ideas, mis creencias provenientes de mí, son mías, es mi forma de ser, son mis opiniones. ¿De dónde provienen estas? ¿Son algo que absorbí? ¿Algo que aprendí de mi entorno? Creo que es momento de liberarnos de nuestras cadenas, emprender nuestro viaje, que aunque no sea sencillo, vale la pena y nos va a llevar a experimentar una realidad mucho más allá de la que conocemos, más allá de nuestras limitantes, y emerger hacia la vida y la realidad que espera por nosotros. Auf Wiedersehen. Chao, chao.